¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hace rato que quería grabar este tema con ustedes. Lo que voy a compartir con ustedes es una cita del Espíritu de Profecía que encontré hace poco tiempo. La tengo guardada ahí hace un tiempo ya porque la leí, quería grabar con ustedes, quería compartírselas, pero quería también mostrar algunas cositas que pienso que pueden ser interesantes para aportar a este tema. Como ven el título, esto tiene que ver con las evidencias del diluvio que se pueden encontrar, según lo que vamos a ver ahora en esta cita, en todo el mundo, y los hechos lo confirman. ¿Sí? Yo ya hice un video hace un tiempo hablando acerca de esto, y esto tiene que ver con la cantidad de sedimentos marinos que se encuentran en todas partes del mundo, sobre el continente, no cercanos al mar, sino sobre el continente en todas partes del mundo, incluso en las montañas más altas de la tierra. Y esto tiene que ver con un versículo en particular de las Sagradas Escrituras que voy a compartir con ustedes ahora, y después voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que habla acerca de esto, que se encuentra en Génesis capítulo 7, versículo 11, que habla acerca del diluvio, y tiene que ver con una faceta que muchas veces no prestamos tanta atención, y es muy importante que nosotros como cristianos estudiemos el tema del diluvio, porque el diluvio es la comparación que hace Jesús acerca de su segunda venida. Es decir, la segunda venida es comparable con los días de Noé. La ciencia atea, que obviamente es lo que la Biblia llama la falsamente llamada ciencia, hay ciencia verdadera y hay ciencia que está prejuiciada, ¿no? La ciencia verdadera es la que se aplica básicamente, que la podemos ver, ¿no? A la técnica, a la medicina, bueno, a diferentes ramos, ¿no? De hecho, lo que ustedes están viendo ahora es un fruto de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento aplicado a las comunicaciones. Pero hay una ciencia que es verdadera, que es empírica, que funciona, que lo que predice se cumple, etcétera, etcétera. Y hay una ciencia que es especulativa. Y esa ciencia especulativa tiene mucho que ver con la ciencia de los orígenes, ¿no? O sea, tiene que ver con la ciencia del origen de la vida en el universo. Bueno, está impregnada del concepto ateo materialista de la evolución. Y de hecho, muchas veces el concepto evolucionista impregna aún la ciencia médica, por ejemplo, y otras ciencias. Entonces, es muy difícil que un cristiano, cuando va a estudiar a la facultad o a la universidad, no sea constantemente bombardeado con los mensajes en contra de la existencia de un Dios. Y bueno, nada malo con eso cuando estamos hablando de escuelas privadas, ¿no? Pero cuando hablamos de escuelas públicas es bastante injusto. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos, aún los creyentes, pagan sus impuestos para sostener esas escuelas que les enseñan ateísmo. Y hoy en día enseñan muchas otras cosas también que obviamente van en contra de los que aportan con sus impuestos para que se enseñen esas cosas. Es decir, es injusto en ese sentido. Si es una educación pública, esa educación pública no debería estar impregnada con una ideología atea, así como tampoco quisieran ellos que esté impregnada con una ideología cristiana. En todo caso, si quisiéramos ser justos, deberían presentarse diferentes opiniones sobre el tema, y obviamente que no hay diferentes opiniones sobre el tema porque está prohibido enseñar creacionismo o diseño inteligente, por ejemplo, en las universidades. O sea que es bastante injusto, pero no nos vamos a poner a llorar por eso, pero vale mencionarlo, ¿sí? Siempre el cristiano corre en desventaja en ese sentido, y por eso es necesario que estudiemos por nuestra cuenta, que investiguemos sobre cada uno de estos temas. Y lo que vamos a ver ahora es algo muy sencillo. Ustedes saben que mis videos son siempre bien sencillos, pero tiene que ver con un aspecto del diluvio que no tomamos en cuenta muy seguido. Siempre cuando hablamos del diluvio o pensamos en el tema del diluvio, nos imaginamos simplemente lluvia, pero no fue solamente lluvia. Hubieron dos fuentes de donde surgió el agua, desde el cielo y también desde la tierra, ¿sí? Y una de las citas, uno de los versículos, perdón, está en Génesis 7, versículo 11, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas, escuchen esto, todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Acá dice que hubieron dos cosas que pasaron. Fueron rotas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, que en el diluvio no solamente
cayó el agua desde el cielo, sino que también surgió desde abajo de la tierra. Y esa palabra abismo muchas veces está relacionado con el fondo del mar. ¿Sí? Hay muchas expresiones en la Biblia donde se utiliza en ese contexto, ¿no? del fondo del mar. Y bueno, para muchos, por lo menos que creemos en la literalidad de la historia del diluvio, que no fue una parábola, porque muchos cristianos hoy en día han relativizado esta historia, ¿sí? Como si fuera un mito, como si fuera una leyenda, pero todos los que creemos en la literalidad de esta historia, hay diferentes opiniones sobre esto, pero una de las opiniones que hay sobre cuáles fueron estas fuentes del gran abismo que fueron rotas, algunos entendemos que esa dorsal que se encuentra en medio del océano Atlántico, ¿sí? Que es una fisura, es una falla, ¿sí? entre las placas, los que son llamados placas tectónicas, de esa dorsal es justamente la cicatriz de esas fuentes del abismo que fueron rotas. Ya existen hoy en día estudios científicos que afirman que hay más agua debajo de la tierra que encima. ¿Sí? Ya se ha estudiado esto, ya hay estudios que hablan acerca de esto. Entonces, cuando los ateos empiezan a decir no, pero no hay suficiente agua en los océanos para cubrir toda la tierra o para cubrir las montañas más altas, no hay suficiente agua. Bueno, ya hoy se sabe que hay mucha más agua debajo de la tierra que la que hay encima de la tierra. Es decir, mucha más agua que todos los océanos juntos hay debajo de la tierra. Así que se rompieron estas fuentes del gran abismo que estaban en el fondo del mar, y desde allí brotó agua sobre la tierra. ¿Sí? Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos muestra es que las evidencias de ese gran diluvio se pueden encontrar en todo el mundo. Y ahora sí, antes de leer la cita del Espíritu y Profecía, les voy a mostrar, dentro de mi pequeña colección de fósiles que tengo, uno de los fósiles que es el más común que ustedes van a encontrar. Y de hecho les animo a que si ustedes hacen sus expediciones a la montaña, sus expediciones al campo, en los ríos sobre todo, no en los ríos porque sean animales de río, sino porque los ríos son digamos, los lugares donde naturalmente se va lavando el sedimento, ¿no? Entonces, como se va lavando el sedimento, y esos ríos no son fijos, sino que se van corriendo y van abriendo, ¿sí? y se dibujan constantemente, esos ríos van lavando sedimento, muchas veces se encuentran estos fósiles marinos que fueron dispersados en todo el mundo cuando se rompieron las fuentes del grande abismo, ¿sí? No solamente hay fósiles marinos porque la tierra fue cubierta por el agua, sino porque cuando se rompieron esas fuentes del abismo, empujaron a todos esos fósiles que estaban en el fondo del océano encima de los continentes, ¿sí? Pero yo les animo a ustedes que hagan su estudio, que hagan incluso su trabajo de campo, que cuando vayan a la montaña, cuando vayan a los ríos, cuando vayan a diferentes lugares de la naturaleza, observen no solamente las capas geológicas que están en la gran mayoría de los casos ordenadas de manera perfecta, ¿sí? De una manera que solamente el agua puede ordenar, ¿sí? El agua es el que ordena los sedimentos por tamaño y por peso, y muchas veces vemos esas diferencias en los sedimentos en las laderas de las montañas o en montañas que fueron partidas justamente para que pase una carretera. Ustedes pueden ver ahí las capas geológicas, y esas capas geológicas fueron ordenadas, en la mayoría de los casos, fueron ordenadas por el agua. Es decir, el agua cuando movió todo ese sedimento, movió toda esa tierra, esa arena, bueno, todo lo que forma parte de esos sedimentos, cuando esa agua se calmó, el sedimento empieza a bajar y empieza a ordenarse en capas geológicas. De hecho, ustedes van a ver en muchas fotos, yo sigo varias páginas de geología y veo muchas fotos de sedimentos doblados. Y esos sedimentos doblados, ¿sí? en las formas más caprichosas que se puedan imaginar, no podrían existir si esas capas de sedimentos se hubiesen endurecido todas y después se hubiesen doblado. Se hubiesen quebrado directamente, ¿sí? Serían montones de escombros. Pero ¿qué pasa? Cuando esos sedimentos están frescos se pueden doblar y adquirir la forma que podemos ver hoy en algunas de estas fotos que ustedes están viendo ahora en pantalla, ¿sí? Así que donde ustedes vayan a la naturaleza, si les gusta hacer expediciones, si les gusta ir a la montaña, si les gusta ir a los ríos, afinen su visión, miren con atención
y van a encontrar siempre evidencias del diluvio, que son básicamente fósiles marinos de moluscos mayormente sobre el continente. Y ustedes van a decir, ¿cerca del mar? No, no hace falta que estén cerca del mar. En el monte Everest, que es el monte más alto del mundo, en los Andes peruanos, en las cordilleras de los Andes, acá que divide Argentina y Chile, en los Alpes en Italia, en cualquier parte del mundo que ustedes vayan, por más alto que sea, van a encontrar fósiles marinos, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar algunos de los fósiles de mi colección y también algunas escenas de cuando estuvimos haciendo una pequeña expedición allá en México, que de paso, en Michoacán, México, donde estuvimos también, estábamos 1000 y pico de metros sobre el nivel del mar, en un lugar bastante alto, al punto de que me faltaba el aire, no podía respirar. Cuando subíamos esos cerros, esas montañas, realmente sentí bastante la altura. Les voy a mostrar también imágenes de esa expedición. Pero bueno, algunos de los fósiles, uno de los que ustedes ya conocen porque en mi canal los mostré en una ocasión. Fíjense, esto a simple vista, cuando ustedes andan por ahí, van a ver una piedra simplemente, una piedra, pero a esta piedra la han cortado por la mitad y han podido revelar lo que había en su interior, ¿sí? Esto es un fósil marino llamado amonite. La mayoría de lo que les voy a mostrar son todos amonites, ¿sí? Y algún otro molusco marino, ¿sí? Que son atrapados en los sedimentos. Y los fósiles son tan variados porque dependiendo del sedimento que empieza a penetrar el fósil o los minerales que empiecen a penetrar el fósil, van a ser de los colores, de las formas y de los materiales más variados. O sea, acá no hay nada, en este fósil que estoy mostrando no hay nada de materia orgánica, todo fue reemplazado por minerales del ambiente que fueron penetrando a ese fósil que fue sepultado, obviamente fue sepultado por sedimento. Los fósiles no se generan de manera natural, o sea, cae un animal, una ostra marina, cae en el fondo del océano y se convierte en un fósil. No, porque enseguida se deteriora, ¿sí? Se lava, se destruye, los carroñeros vienen y comen lo que se pueden comer, de un pez también, y no queda nada, eso no queda nada. La manera en que se conserva un fósil es cuando repentinamente es sepultado por sedimento. Es la única manera que se conserva un fósil. Y eso se dio en una gran catástrofe que obviamente fue el diluvio. Así que ustedes ya lo conocían, es un amonite precioso, fue pulido, fue cortado y fue pulido, y ustedes pueden ver claramente ahí todas sus cavidades. No sé la procedencia de cada fósil, pero sé que hay algunos que son de Asia, otros de África. Bueno, de diferentes partes del mundo, porque en realidad estos fósiles están en todas partes del mundo, ¿sí? Este otro que ustedes ven acá también se ve como por fuera una piedra simplemente. Por eso les digo, presten atención. A veces una piedra que parece simplemente ser una piedra redonda, ustedes la parten y ahí adentro puede haber un fósil marino o un fósil de otro tipo, ¿sí? Y ustedes pueden ver en la parte de adentro se ve la estructura de un amonite también, ¿sí? Que es un molusco extinto, pero que aparece en todas partes del mundo, ¿sí? Así que este lo compré acá en Puerto Rico. En cada país es diferente el tema de los fósiles. Por ejemplo, en Argentina hay como una protección, digamos, gubernamental a los fósiles. En Estados Unidos no, hay comercio de fósiles y cada uno puede encontrarlos y venderlos tranquilamente. Pero en diferentes países las cosas tienen sus regulaciones. Por eso es que lo que les voy a mostrar de México, ahora en un ratito se los voy a mostrar de esta expedición que hicimos. No pude traerme nada porque hay regulaciones en México donde se prohíbe eso, la extracción de los fósiles, pero sí se pueden encontrar en las montañas, por lo menos en Michoacán, muy cerca de un río, que obviamente el río es el que lava, ¿sí? Los cañones se van formando por ese paso de los ríos, ¿sí? Y van lavando y van dejando a la vista de cualquiera los fósiles que están enterrados. Este también, ¿sí? Por fuera parece simplemente una piedrecita, pero ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí? Ahí está claramente formado el espiral del amonite, ¿sí? Entonces este también lo compré aquí en Puerto Rico. Este que voy a mostrar ahora es uno de mis favoritos. Esta es una piedra de basalto que es volcánico, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo quedó formado el animal. La caparazón del animal, la concha del animal, quedó formado con
este material volcánico, ¿sí? Este es uno de los más bonitos que tengo, pero son todos el mismo tipo de animal de diferentes partes del mundo que se conservan hasta el día de hoy gracias a que los minerales han penetrado y han tomado la forma del animal. Bueno, esto ya los compré aquí en Puerto Rico, ¿sí? Estos ya están pulidos, pero se puede apreciar todavía el espiral, ¿sí? Estos los venden en lugares donde venden piedras, minerales y cosas por el estilo, ¿sí? Hay mucha gente que cree que ciertos minerales o ciertas piedras tienen como poderes o energías o cosas por el estilo, pero dentro de esos locales muchas veces venden fósiles que ustedes también pueden comprar, ¿sí? Que ya están trabajados como estos que ustedes ven acá. Fíjense este. Este es precioso también, es bastante grande. Y fíjense ustedes que cada uno de ellos es de un material distinto, ¿sí? Fueron penetrados estos animalitos cuando estaban enterrados a mucha presión, ¿sí? Con sedimentos encima, con mucha presión. Ustedes imagínense que estaba la presión del sedimento y del agua que estaba encima, o sea que quedaron comprimidos y entonces se fue deteriorando la materia orgánica y empezó a reemplazar esa materia orgánica o esos huecos una serie de minerales. Yo he visto, inclusive hace un tiempo atrás, que me mostró un hermano arqueólogo, me mostró un amonite, pero que había sido penetrado por metales. Entonces era metálico el fósil, ¿sí? Así hay de todo tipo. Así que bueno, hay diferentes tipos de amonites. Miren, les voy a mostrar para que ustedes agudicen un poco la visión cuando andan por ahí, si quieren encontrar fósiles, que son evidencias claramente del diluvio. Les voy a mostrar algo que es muy llamativo. Nosotros nos mudamos hace un tiempo de casa. La casa donde nos mudamos ya estaba armada, ya estaba hecha, tenía su jardín ahí. Y una de las piedras del jardín era esta, que ustedes ven acá. Esta es una piedra o una roca que le llaman conglomerado, ¿sí? Porque tiene como fragmentos de otras rocas que se fueron uniendo, ¿sí? Y ustedes van a ver que está como canto rodado porque evidentemente es una roca de río, que fue sacada del río. Pero si ustedes se fijan, no sé si van a llegar a apreciar, de todas maneras voy a poner imágenes por ahí más claras después. Si ustedes se fijan en el medio, ustedes van a ver pequeños fragmentos blancos ahí. Todos esos son fragmentos de conchas marinas, ¿sí? Que quedaron atrapadas ahí. ¿Cómo sé eso? Miren ustedes lo que apareció ahí. Lo que ustedes están viendo ahí es el espiral de un caracol también, ¿sí? Que quedó atrapado en ese sedimento junto con otras rocas. Esta piedra se lavó obviamente en el río y ustedes pueden apreciar ahí la parte de arriba de un caracol de mar, ¿sí? Una concha de mar que fue preservada por causa de los sedimentos, y este tipo de fósiles ustedes lo pueden encontrar en todas partes del mundo. Ahora sí voy a compartir con ustedes algunos fragmentos de aquella pequeña expedición que hicimos cuando estuvimos en Michoacán. Le mando un saludo a los hermanos de allá de la Iglesia de la Soledad, que estuvimos hace un tiempo. Ustedes vieron seguramente el video. Ellos me dijeron que había un lugar donde habían fósiles, así que bueno, allá fuimos. Tuvimos que bajar una especie de acantilado allí hasta un río, cruzar un río. Les voy a poner algunas de las imágenes. Tuvimos que cruzar un río, volver a subir parte de un cerro, de una montaña, y cuando llegamos al lugar, era un lugar con piso de tierra y de piedras, ¿sí? Y empezamos a excavar y a buscar ahí incluso sobre la superficie, y empezaron a aparecer todos estos fósiles que ustedes ven en pantalla. Son caracoles hermosos, o sea, son fósiles marinos que están arriba de una montaña en Michoacán, en México, enterrados en la tierra y algunos en la superficie. Ni siquiera están unidos a la piedra, están en la tierra, simplemente son fósiles marinos, están ahí arriba. Cualquiera los puede encontrar. Obviamente no me traje ninguno, solamente me traje las imágenes para que ustedes pudieran ver. Y realmente es muy apasionante, hermanos. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo Dios ha dejado evidencias del diluvio para que creamos no solamente lo que está en su palabra, sino para que creamos las evidencias. Toda la tierra habla acerca de ese diluvio. Y voy a leer ahora sí, voy a compartir con ustedes la cita del Espíritu de Profecía. Esto está en Manuscritos Inéditos, tomo 2.
Lo que en español fue publicado como manuscritos inéditos en realidad es lo que nosotros conocemos como manuscritos liberados o manuscript release, ¿sí? Manuscritos liberados, tomo 2, obviamente yo voy a leerles de esta versión en español, manuscritos inéditos, tomo 2, y voy a decirles la página que tengo acá, que es la página 293, y Elena G. White dice lo siguiente, realmente muy interesante, presten atención a lo que va a decir. En la irregular superficie de la Tierra podemos identificar evidencias del diluvio. O sea, esto que estoy diciendo yo, de que en toda la Tierra, en la irregular superficie de la Tierra, podemos ver las evidencias del diluvio, no es algo que se me ocurre a mí, ¿sí? Está escrito, lo dijo Elena G. White ya en el año 1886. En 1886 todavía Darwin no era tan famoso, o por lo menos no era tan aceptada su creencia y su doctrina. Ustedes piensen que los manuscritos de Darwin fueron publicados por ahí, 1850, 1840 y pico, 1850. Ya se estaba formando y se estaba empezando a difundir la idea de la evolución. Pero Elena G. White ya mencionaba en 1886 que en la superficie de la Tierra podíamos ver evidencias del diluvio. Sigue diciendo, los seres humanos creyeron ser más sabios que Dios, demasiado sabios como para obedecer su ley, guardar sus mandamientos y obedecer los estatutos y preceptos de Jehová. Las riquezas de la tierra que Dios les ha entregado no lo han llevado a la obediencia, sino a apartarse de ella, debido al mal uso que han dado a los favores del cielo, haciendo de las bendiciones motivo para apartarse de Dios. Debido a que adquirieron una naturaleza satánica en lugar de una divina, el Señor envió el diluvio sobre el mundo antiguo y las aguas del abismo irrumpieron. Bueno, ella da una pequeña explicación, ¿no?, de la causa del diluvio, que fue la desobediencia del hombre. Y ahora fíjense lo que va a decir en el párrafo siguiente, que realmente es muy interesante. Arcilla, limo y conchas que Dios había esparcido en el fondo de los mares fueron levantados. ¡Wow, hermanos! Fíjense qué tremenda declaración. Y fueron lanzados de acá para allá. Hermanos, cuando se abrieron las fuentes, se rompieron las fuentes del grande abismo, esos sedimentos marinos que estaban en el fondo del mar, fueron lanzados de acá para allá. Y Elena G. White dice, en la tierra podemos ver las evidencias del diluvio. Entonces dice, oleadas de fuego y agua, terremotos y volcanes enterraron los ricos tesoros de oro, plata, piedras preciosas, colocándolos fuera de la vista y del alcance de los seres humanos. Ricos tesoros están ocultos en los montes. Hay enseñanzas que podemos aprender del libro de la naturaleza. Bueno, realmente muy interesante la cita. Es un poquito más extenso, les voy a leer un parrafito más. Pero básicamente lo que ella dice es que nosotros podemos ver hoy en la superficie de la Tierra irregular evidencias del diluvio. Y dice que cuando surgió el agua del fondo de la Tierra, esas conchas marinas que estaban en el fondo fueron esparcidas de aquí para allá, y muchos de los tesoros de los antediluvianos que se rebelaron contra Dios fueron sepultados en las montañas de la Tierra. Así que realmente muy interesante. Agrego un parrafito más. Vemos en la desdibujada faz de la naturaleza, en las hendidas rocas, en las montañas y precipicios, algo que nos dice que se les hizo un gran daño, que la humanidad ha abusado de los dones de Dios, que se han olvidado del Creador, que el Señor ha sido agraviado, que ha castigado a los malvados transgresores de su ley, y como consecuencia observamos los resultados en la naturaleza. Bueno, ella dice que nosotros al ver las piedras, las montañas, bueno, toda la desdibujada faz de la tierra, podemos percibir que realmente hubo un castigo sobre la tierra, que fue esa gran catástrofe del diluvio. Así que realmente muy interesante la cita. Les recomiendo manuscritos inéditos, toda la serie. No he llegado a leer, he leído porciones simplemente de algunos de ellos, y realmente son muy interesantes. Citas que yo por lo menos no conocía hasta hace poco tiempo. Así que yo les animo a que busquen, a que miren, a que exploren cada vez que tengan oportunidad de salir a la naturaleza, que puedan ver y encontrar las evidencias del diluvio. No solamente para fortalecer vuestra fe, sino también para testificar acerca de la segunda venida de Cristo, que es comparada en la palabra de Dios
con el diluvio. Así que amigos, hasta acá este video, espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de estos fósiles que se pueden encontrar en todas partes del mundo, si han visto alguno, si han encontrado alguno y si pueden dar testimonio acerca de eso, estaría buenísimo. Déjenme aquí todos los comentarios que quieran y bueno, Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerden suscribirse, recuerden si quieren saber más sobre el tema de la evolución en este libro, Nuevo Orden Mundial, una mirada bíblica. Aquí se encuentra un apartado que habla acerca del dogma de la evolución. Uno de los capítulos se refiere específicamente a eso. Lo pueden comprar en Amazon, en el enlace que está en la descripción, o también lo pueden descargar desde el mismo enlace, lo pueden descargar en formato PDF totalmente gratis. Así que acá está disponible ya el libro Nuevo Orden Mundial, una mirada bíblica, y hablamos también sobre el tema de los fósiles y de la evolución en este mismo libro. Así que bueno, un abrazo para todos, Dios mediante, nos vemos en un próximo video, que Dios les bendiga.